Voy a... muy bien, estamos grabando. Y les voy a compartir, ¿sí?, en pantalla para transitar estos 10 minutitos que me tocan, para hablar de qué es esto de comunicar en catequesis hoy. Bien, esperen que saco todo esto. Ahí está. Bueno, cuando estaba pensando de qué es esto de comunicar en catequesis, yo digo, bueno, hay cosas que no van variando en el tiempo, porque el mensaje es uno, y la catequesis va cambiando, ¿sí?, en los contextos actuales. Entonces, bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta hoy y qué cosas tuvimos que tener en cuenta durante toda la historia de la catequesis? Entonces, hoy, ¿sí?, en los contextos actuales, porque por ahí venía la reflexión, podemos decir que comunicar en catequesis en principio no es lo que está en el medio, o sea, no es informar, porque la información está hasta en Google, ¿sí? O sea, ya si uno quiere buscar información, la encuentra. Tampoco es decir, bueno, hago envíos religiosos a todos mis contactos, ni es solamente decir, bueno, tengo conexión, ¿no? A ver, y acá me centro en estas tres cosas. Uno puede tener conexión o tener wifi, pero no comunicarse con otras personas, ¿sí? Puede solamente decir, bueno, tengo internet. Uno puede tener internet e informar, ¿sí?, transmitir un determinado concepto, o hacer envíos religiosos. Ahora, estos envíos religiosos pueden no ser comunicar y pueden no ser catequísticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las cadenas benditas de oración que nos mandan, que nos hablan de un Dios en el cual ni siquiera tendríamos que creer, ¿no? Porque ese es el Dios que te castiga si no le mandaste a 12 contactos en los próximos 12 minutos, y si no, bueno. Entonces, ese tipo de cosas no deberían estar, ¿no? Eso no es comunicar en catequesis, eso es otra cosa, pero comunicar en catequesis no. En catequesis, ¿sí?, más que comunicar algo, ¿sí?, yo acá les pongo este dibujito de... Ahí está, ya que admito gente. Más que este dibujito, ¿no?, de la comunicación, que sí lo tenemos que tener en cuenta, que lo conoce todo el mundo, ¿no?, el emisor, el código, el receptor, un lenguaje, la retroalimentación y todas esas cuestiones. Ahí va. Quédate tranquila que yo admito, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que como estoy de administradora, se me va la pantalla, no hay problema. Más que comunicar algo, ¿sí?, estamos comunicando a alguien. Entonces, esquema de la comunicación se complejiza, porque no vamos a estar vendiendo un producto ni transmitiendo un mensaje teórico nada más, ¿sí? En principio estamos comunicando a alguien, ¿sí?, a Dios, a Jesús, y estamos comunicando el reino. Entonces no solamente comunicamos una cosa, estamos comunicando a una persona. Y no solamente comunicamos algo en catequesis, sino que nos comunicamos, es comunicarnos. Y entonces ahí tenemos como el don y la tarea, ¿no? O sea, la tarea de comunicar y la tarea de comunicarnos va a estar puesta en nuestra coherencia, porque en lo que decimos, en cómo lo decimos, de qué manera elegimos decirlo, va a estar en cómo nos comunicamos y si somos coherentes o no. Y esto es un gran reclamo que estamos teniendo los cristianos, los católicos, en este tiempo, donde nos piden que no solamente comuniquemos algo, sino que lo hagamos desde nuestra propia vida. Y acá les estoy poniendo más comunicar a alguien y comunicarnos más allá del medio. El año pasado nos vimos obligados a aprender un montón de cuestiones sobre tecnologías digitales. Algunos se horrorizaron, otros se ayornaron, otros le buscaron la vuelta, muchos otros dijeron, qué bueno esto, porque, por ejemplo, como en este encuentro, si hubiésemos tenido todos que venir a Buenos Aires, o ir a Córdoba, o ir a Salta, hubiese implicado otras cuestiones.
encuentran, ¿no? Y las tecnologías nos están posibilitando encontrarnos con muchas personas de otro modo. Entonces el medio no es el centro, ¿sí? El centro sigue siendo el mensaje del reino. Ese mensaje no cambia nunca. Si nosotros nos ponemos a pensar desde el tiempo, desde que estaba Jesús caminando, había un modo de transmisión, que era oral, después San Pablo empezó con las cartas, después empezaron otros medios de transmisión, los libros, etcétera, etcétera. Después siguieron otros medios de comunicación social y hoy en día tenemos las tecnologías digitales para transmitir. Ahora, si estamos en un lugar donde no hay tecnologías digitales, porque a lo mejor no hay ni siquiera electricidad, vamos a utilizar otro medio. Lo que no vamos a cambiar es el mensaje. Lo que no tendríamos que cambiar es el mensaje. Entonces, ¿qué cosas hoy tenemos que tener hoy en cuenta para poder caminar? Caminar a la par de las otras personas, al modo de Maús. Jesús se puso a caminar a la par del otro, ¿sí? No los apuró, no les cortó el proceso, caminó a la par. Hablar en el lenguaje del otro, digo, de los otros, en contexto. Esta cuestión del contexto es imprescindible hoy. No podemos hacer una catequesis genérica, tenemos que ir haciendo catequesis personalizadas. No es pescar peces pasivos ni arriar ovejas pasivas, ¿no? Yo a veces cuando veo esas imágenes digo, ¿qué grupos de catequizandos tienen esas personas que siguen utilizando esos mensajes? Porque la verdad, yo no tengo de ningún grupo gente pasiva que me sigue, sino que nos interpela, ¿no? Y ahí también nos hace revisar lo que estamos diciendo de palabra y de obra. Los demás son nuestros interlocutores. Entonces, ni son tierra virgen, ni son un vaso vacío que yo vengo a llenar, porque tienen sus historias, tienen su vida, y entonces me gusta mucho esa imagen de ayudar al fuego latente, ¿no? Si está el fuego en el otro, ayudarlo a que no se apague, si el fuego ya se apagó, ayudarlo a que lo encienda, porque me gusta mucho esa imagen, de que el otro no es alguien que viene a recibir todo de mí, sino que por eso somos interlocutores. Este caminar a la par obviamente va a ser desde un encuentro horizontal, y las redes entonces que vamos a manejar no son solamente redes tecnológicas, sino redes bien humanas. Y acá a lo mejor recuerdo otro taller de Lisca, ¿no? Que hablaban de lo de la catequesis artesanal, y me lo apropio un ratito. Y creo que la comunicación en catequesis tiene que ver mucho con la artesanía, ¿no? Porque requiere tiempo, ¿sí? Y este tiempo de lo personalizado es muy distinto a una catequesis masiva para todos por igual, porque requiere que yo conozca al otro y lo acompañe a su ritmo. Requiere paciencia, ¿sí? Como toda artesanía, requiere que le ponga atención, porque si alguno, por ejemplo, teje o hace telar, si uno no presta atención, pasa este punto y te queda una vainilla, ¿no? Como decía mi abuela. Entonces tenés que estar prestándole atención a esa artesanía que estás haciendo. Es proceso y también es celebración, porque la comunicación no es solamente transmito creyendo que ya sembré en el otro y la plantita prende, ¿no? Sino que tengo que tener cuidado en el proceso, tengo que ir viendo todas las cosas, los factores que van afectando a ese proceso de comunicación. Bueno, los contextos que ya les había dicho. Después, materiales y realidades propios y del otro. La comunicación va a tener que ver con qué cosas tengo yo y qué cosas tiene el otro. Entonces, va a haber dones y límites de mi lado para poder transmitir. Entonces, a lo mejor tengo buena madera para algo y a lo mejor no tengo buena madera para algo. Entonces, va a depender esta comunicación de mis materiales. Tenemos que tratar de que esta comunicación lleve un encuentro. Es decir, que no sea ni conexión, ni grupo de contactos, ni mera comunicación, sino que esta comunicación
nos lleve a un encuentro y después a una celebración. Y en esto de los materiales y las realidades propias, va a tener que ver también, si yo no tengo algo y lo necesito, voy a necesitar una buena formación y también una buena cintura de improvisación, ¿no? Entonces, y acá destacar algo, no tengo que ser un gran teólogo para poder hacer catequesis, pero tampoco tengo que hacer catequesis, esa es mi manera de verlo, ¿no? Sin tener una base teórica, porque, a ver, mi abuela fue una gran catequista, pero nunca hizo un seminario catequístico ni estudió nada, ¿sí? Pero fue catequista con su vida. Y hay veces que uno dice, no, primero estudio y después sí, es un poco y un poco. El tema es que si no estudio algo, no me formo en algo, puedo terminar hablando de otro Jesús, de otra iglesia. Entonces, necesito ambas cosas para poder transmitir. Esto de con todo el ser, porque no solamente vamos a estar transmitiendo desde la razón, vamos a estar transmitiendo con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra persona. Y dejé por el medio, que ahora lo dejé para el final, el tema de la belleza y la cultura, porque en el directorio catequístico del año pasado, a la fe, la tradición y el magisterio, se le agregaron también la belleza y la cultura para poder hablar de esta fe, ¿no? Entonces, ver qué cosas están en las culturas de las personas. Y cuando hablo cultura no me refiero a la cultura del noroeste argentino, sino también a las culturas digitales, a las culturas juveniles, a las culturas actuales que tenemos en nuestros contextos y a las distintas cuestiones de belleza. Y acá para terminar, no sé cómo estoy con el tiempo, les dejo algunos puntos, ¿sí?, del directorio del año pasado, donde hay algunas cuestiones sobre la comunicación, ¿no? O sea, buscar nuevos lenguajes, sin cambiar el mensaje, buscar nuevos lenguajes para comunicar, estar atentos a las nuevas tecnologías, estar atentos no solamente a eso, sino a nuevos modos de aprender y que hay hoy, de adquirir el conocimiento, de aprender, ¿sí?, esas cuestiones. Comunicar con alegría, ¿sí? Acá siempre me acuerdo de cuando Francisco dice, dejemos de ser cristiano con cara de vinagre, ¿no? Uno dice, si tengo fe, tengo que tener alegría, tengo que transmitir alegría también en lo que estoy comunicando. Esperanza, sobre todo, ¿no? Y bueno, está también el tema de la cultura y la liturgia en estos puntos. Y aquí he terminado. Bueno, lo dejo Le damos paso a Marcelo y yo les puse recién en el chat que cualquier duda, comentario, como somos muchos, lo vayan poniendo ahí. Gracias, Mariel. Bárbaro, gracias por la escucha. Bueno, muy bien, gracias Mariel, muy lindo, nos dejaste pensando. A mí me mataste porque ahora me quedé pensando en lo que me dijiste vos y tengo que decir algo yo. Bueno, vamos a hacer un esfuercito. Bienvenidos a todos, una alegría esto que decía Mariel, ¿no? Comunicarnos en la fe es no compartir solamente un contenido, sino especialmente es un encuentro entre personas, ¿no? Es una experiencia de comunión. Por eso, qué lindo ver los rostros de todos con tantas ganas de aprender. Yo voy a compartir también un pequeño PowerPoint. Si a alguno le sirve después, se lo paso por el chat, y así lo pueden también releer o utilizar con otra gente. A mí me pidieron acompañarlos. Te pido, Laura, que cuando me falte un minuto me avises, para que no me pase. Me pidieron acompañarlos con algunas notas sobre esto que nos pide el directorio sobre el arte de acompañar en la catequesis. Fíjate que es una palabra que acaba de utilizar también Mariel, el arte de comunicar, ¿no?
todo esto nos hace ir pensando en que la catequesis es una artesanía, ¿no? Es una cuestión donde no ponemos solamente el intelecto, sino el cuerpo, y bíblicamente diríamos el corazón, ¿no? O sea, toda la persona es la que se involucra cuando tenemos que hablar de Dios y compartir con otros nuestra experiencia para animar a otros en la fe. Entonces, bueno, a mí me pidieron un poquito esto, vamos a tratar de presentarlo. Para hablar del acompañamiento en catequesis, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es abrir la cabeza a repensar nuestra identidad del catequista. ¿Quién es el catequista? Por eso yo te empecé hablando de un catequista artesano, que de movida nos hace pensar en otros saberes, en otras competencias a las que tradicionalmente les hemos adjudicado al catequista y a la formación. Para una mirada más actual de quién es el catequista y la catequesis en nuestro tiempo, yo te propongo una mirada holística, que quiere decir integral, o sea, abrirnos a una palabrita también de moda hoy en día, de construir, separar un poco lo que nosotros pensamos sobre el catequista y volver a armarlo con otras y nuevas piezas. Como yo soy un hombre de fe, entonces para las piezas las saco de lo que la Iglesia nos enseña. Te propongo repensar un poquito esto del catequista acompañante a partir de dos claves que nos ofrece el magisterio de la Iglesia cercana. Uno en Evangelii Gaudium y el otro el Directorio para la Catequesis. Mi intención de basar, aunque suene para algunos no teórico, pero un poquito, tal vez hubieran querido que hablara yo más de lo mío, yo quiero forzarte como catequista a pensar que el primer insumo para nuestra reflexión es la palabra y el magisterio de la Iglesia. Esas son las fuentes a las cuales, como decía Mariel, el directorio actual les propone otras, pero las principales son la palabra y el magisterio. Entonces, desde ahí es que nos están hablando de repensarnos como catequistas acompañantes. Buscando en Evangelii Gaudium hay un capítulo, el tercero, que habla del anuncio del Evangelio. En este capítulo que habla del anuncio del Evangelio, la parte cuarta es, te diría como catequista, lo que todo catequista tendría que leer a full de Evangelii Gaudium, porque es una parte, la cuarta, destinada a justamente la catequesis. Y dentro del planteo catequético de Evangelii Gaudium, hay un punto que es el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento. Entonces, esto es algo que Francisco ya trae en el corazón desde el programa de su iglesia, Evangelii Gaudium 2013. En el directorio para la catequesis, esto de catequista acompañante, arte de acompañamiento, formar para acompañar, es algo, podríamos decir, transversal en los capítulos que hablan en la identidad del catequista y en la formación del catequista. Por eso es lo que vamos a tener un poquito como telón de fondo. Vamos a Evangelii Gaudium. Cuando el Papa nos invita a pensar dentro del capítulo de cómo evangelizar hoy, y dentro de ese capítulo, en la parte que hable cómo evangelizar a partir del querigma, entonces tarea de la catequesis, querigma y catequesis, acompañar la semillita y que crezca. Nos dice acompañar los procesos de crecimiento. Entonces acá hay una clave interesante. El Papa, ¿qué entiende por acompañar los procesos de crecimiento? Ahí yo te voy a marcar algunos puntitos, después los relés tranquilos en casa. Lo que yo pretendo en esta presentación es que te queden sonando algunas palabritas, por eso las vamos a destacar. Para acompañar, el Papa nos dice, necesitamos una mirada cercana, una mirada para contemplar en dónde está el otro. Pero además de esta mirada cercana, necesitamos iniciarnos en esto del arte del acompañamiento. O sea, tenemos que aprender nosotros, todos los que ejercemos algún rol de acompañamiento o cercanía o formación en la fe, en la iglesia, sacerdote, religioso, laico, tenemos que aprender a acompañar. Para eso, el Papa nos dice, esperen que se me chispoteó, ahí está, tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad. Entonces, guárdate en el corazón estas palabras. Para acompañar necesitamos mirar al otro y detenernos.
Meternos en el mundo del otro, empatía, empatía, hacer juntos el camino, meternos en empatía el camino del otro. Para ello tenemos que estar cerca del otro. Y esta actitud de cercanía hoy en día es sanadora, dice el Papa. Vamos a otro numeral de esta parte de Evangelii Gaudium. Necesitamos hombres y mujeres que practiquen el acompañamiento, que tengan experiencia de acompañamiento. ¿Y qué es esto de acompañar? Escuchar. Entonces, acá hay una clave que me van a escuchar a lo largo de lo que podamos compartir hoy. Para acompañar hay que escuchar. Ese es como el punto de partida. Lo podríamos teologizar un poquito más, porque cuando Dios se revela en Éxodo, lo primero que dice es, este Dios que está allá arriba, escucha y ve el sufrimiento de su pueblo, y entonces interviene y acompaña con un mediador, Moisés. Más o menos como nosotros, catequistas, somos mediadores, somos acompañantes de otros a instancias de Dios. Esta escucha permite encontrar caminos de un genuino crecimiento. Entonces, para que podamos acompañar a otros a crecer, el Papa nos dice primero, hay que escuchar. Vamos entonces guardando algunas palabritas de estas en el corazón. Para acompañar necesitamos una mirada contemplativa del otro y de los otros. Necesitamos ejercitarnos en la proximidad, estar cerca del otro, hacer a los otros cercanos a nosotros. Necesitamos una pedagogía de la escucha. Diría Osvaldo Napoli, que la viene batallando desde hace siglos, una diaconía, un servicio, un ministerio de la escucha. Evangelii Gaudium, entonces, nos invita a acompañar para crecer y fructificar. Fíjate que es la tarea de la catequesis, que la semillita crezca, pero además que dé fruto. Para mí esto es importante porque el fruto a veces no se nota pronto en los procesos catequéticos de formación. Y entonces tenemos que empezar a pensar en procesos que acompañen más la vida de la gente para acompañar y esperar a que dé fruto. Si nos quedamos que la catequesis de niño dé fruto, da un fruto muy pequeñito, porque después viene la preadolescencia y todo eso, y los chicos se van para otro mundo. Vamos un poquito ahora al directorio. El directorio nos habla de un catequista, acompañante y educador. En el número 113 nos presenta como rasgos determinantes del catequista actual ser acompañante y educador. ¿Qué significa esto de ser acompañante y educador? Tenemos que formarnos en el arte del acompañamiento para poder serlo. Y es un poquito lo que va a venir más adelante. ¿Qué es ser acompañante? Es compartir el viaje, la vida del otro, con paciencia, con gradualidad, con docilidad a la acción del espíritu. Yo lo señalo esto porque el tema del acompañamiento tiene mucho de espiritualidad. Ya lo vamos a ver después en las competencias, que sería bueno formarnos para poder acompañar, tiene mucho con lo que el espíritu hace en la vida de cada uno. Acá viene otra también palabrita que me gustaría que lo guardes en el corazón, ¿no? Ahora yo estoy tirando semillitas para que después esto crezca en algún momento en conversaciones entre los catequistas, en sus comunidades, en nuevos cursos, en releer los documentos. El Papa nos dice, necesitamos un catequista experto en humanidad. Fíjate, no tiene que ser para acompañar teólogo, ni necesita ser un súper rezador, cosas que son totalmente buenas y necesarias, pero para acompañar necesitamos ser expertos en humanidad, es decir, estar muy cerca del otro, del cuerpo, de la vida de los otros. Necesitamos gente en la iglesia para comunicar, acompañar y educar en la fe. Yo este puntito lo marqué porque justo une los dos aspectos que nos habían pedido a Mariel y a mí. Cuando el directorio habla de la formación de los catequistas, habla de
formar para comunicar. Recién Mariel nos explicó un poquito cómo tenemos que adecuar nuestro mensaje y nuestra formación y nuestra vida de catequistas a lo que la comunicación implica hoy para poder anunciar el Evangelio y a Jesús en la vida de los demás. Necesitamos acompañar y necesitamos educar en la fe. Entonces ahí tenemos 3 criterios para repensar tal vez nuestros itinerarios formativos de catequistas, porque el directorio nos está diciendo que acá hay 3 cosas que son clave para un catequista: comunicar, acompañar y educar. Educar en general lo venimos haciendo, porque a la gente le damos bastante instrucción, fundamentos, todo eso que necesita para educar en la fe. Pero comunicar, todo lo que significa aprender a comunicar hoy, acompañar, son tal vez tareas pendientes en nuestros itinerarios formativos. Necesitamos entonces desarrollar las habilidades necesarias para comunicar y para acompañar. Yo esto lo destaco en color para que repensemos nuestras instancias y nuestros itinerarios de formación de catequistas, porque el directorio acá está poniendo sobre el tapete nuevas competencias que hay que desarrollar. Entonces, ¿cómo hacemos para que en la formación de catequistas podamos ir aprendiendo estas cosas? Y alguien dirá, bueno, pero eso no es el corazón de la catequesis. ¿Por qué necesitamos aprender esto de comunicación y acompañar? Porque el catequista es un animador del proceso o el camino de fe de la persona. Si el proceso lo pensamos como camino, entonces necesitamos acompañar. Necesitamos un proceso que lleve más tiempo y que se vaya llevando a cabo de diferentes maneras, en diferentes contextos, no solo sociales, sino contextos antropológicos, situaciones de vida de las personas. Entonces yo no puedo comunicar de la misma manera a un niño, a un joven, a un adulto joven, a un adulto maduro, a una persona con familia, o a un adulto que está en su ancianidad. Necesito aprender distintas competencias para poder comunicar y acompañar su camino de fe. Claro, si nosotros pensamos que el camino de fe termina con la primera comunión, entonces no vamos a necesitar mucho ayornar todas estas competencias. Pero si la fe es un camino y entonces uno crece durante toda su vida, tenemos que empezar a pensar itinerarios de fe que acompañen la vida de las personas durante toda su existencia. Marcelo, Finalmente, te estaría quedando un minutito. Vamos bien entonces. Finalmente, el directorio nos brinda algunos criterios para la formación. Insiste en el arte del acompañamiento, en que debe ser una experiencia, o sea, tenemos que pensar que el catequista que acompaña tiene que vivir la experiencia de ser acompañado para después poder transmitirlo. Y lo presenta como novedad. Por eso yo lo que puse en azul es para repensar cómo hacemos para llevar esto a la catequesis, a la formación de catequistas. Ahí el directorio hace mención a 2 textos que son muy tradicionales en la reflexión eclesial, eclesiológica y catequética de América Latina. Lucas 24 y Hechos 26. Discípulos de Maús, Felipe y Elotíepe. Yo no quería hablar de acompañamiento con estos textos que ya son un poco tradicionales, sino dejar picando lo que el magisterio nos dice. Entonces, así como dijimos algunas claves para Evangelii Gaudium, ¿cuáles son las claves que nos dice el directorio? Un catequista experto en humanidad. Tenemos que desarrollar habilidades para la comunicación y el acompañamiento. Y esto es un estilo, no es solo saberes, implica un modo, unos modos de ser, y esto es tarea del espíritu. Hay una espiritualidad del acompañamiento para animar el camino catequístico. Pensando entonces el ministerio desde el arte de acompañar, te dejo para pensar 3 actitudes: escucha, empatía, cercanía. Te dejo algunas claves para pensar lo que significa
la comunicación corporal, que tampoco la tenemos pensada y desarrollada y ejercitada en la comunicación en la catequesis, el gesto, la presencia. Finalmente, necesitamos formarnos en estas cosas, en estas competencias, para poder ser catequistas acompañantes. Lo que Antiquum Ministerium nos pide también. Por eso este es el punto de llegada. La palabra que el Papa nos da para instituir el ministerio del catequista habla de un catequista con estas características. Vamos a leerlas tal cual y con eso terminamos. Testigo, maestro, mistagogo, acompañante y pedagogo. Empezamos con Evangelii Gaudium, terminamos con Antiquum Ministerium. Catequistas acompañantes, un desafío para nuestra catequesis de hoy. Gracias, Marcelo. Y yo sé que el padre Alejandro está por ahí, que es muy preguntón, y andaba con ganas de hacerle una pregunta a cada uno, así que adelante. No, primero agradecerles a los dos la... Estás muteado. Primero que todo, agradecerles a los dos la capacidad de comunicar tanto, motivar tanto y en tan poco tiempo. Es decir, y creo que ambos, a mí por lo menos, bueno, me ayudan y me siguen dando como un marco muy interesante, referencial. Creo que realmente lo que ustedes han dado, si nos pueden después hacer llegar para que lo podamos difundir, nos va a ayudar mucho. Pero acá me gustaría pedirle a cada uno en concreto, lo concretizo. A Mariela, a vos, con toda tu experiencia de formación en centros más formativos, más sistemáticos formativos, si tuvieras que remarcar como una dificultad a veces mental que descubrís, como un formato como que estamos como hechos que nos cuesta como abandonar, ¿cuál sería? No sé si, Mariel, te puedo explicar de toda tu experiencia de trabajar, de acompañar procesos de formación en centros muy lindos y demás, pero ¿qué cosas notás o sentís que es como que hay algo viejo que nos cuesta entender, que quizás lo tengamos que desconstruir para poder abrirnos a lo nuevo? Es amplia la respuesta, pero pienso a veces cuando, por ejemplo, las personas terminan un seminario catequístico o un profesorado que dicen, bueno, sí, esto de la catequesis artesanal, queremos acompañar personalizadamente, y a veces en las parroquias es a lo mejor un poco más sencillo porque son pocos los catequizandos o las personas que se acompañan, pero a veces en un colegio, por ejemplo, entonces la catequesis en colegio se dificulta hacer algo más personalizado. Yo pienso, por ejemplo, tengo en un colegio 44 chicos en las aulas, y digo, ¿cómo acompaño personalizadamente en una hora, no? Entonces, ahí como que se complejiza un poco. Esto de acompañar personalizadamente creo que es un gran desafío, o sea, más allá de que es complejo, creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, a lo mejor, más que decir no puedo hacerlo, es buscar otro, cambiar, ¿no? Cambiar a veces estructuras. Y en esto de acompañar personalizadamente, acá me van a matar las editoriales, y yo escribo también para las editoriales, pero digo, a veces agarrarse a los libros, ¿no? Sin acompañar personalizadamente a ese grupo, como decir, bueno, voy como en las unidades como en matemática o en geografía, ¿no? Y catequesis tiene que ser otra cosa, tiene que ser más, más abierta y más espontánea, o sea, no dejar todo librado al azar, sí planificar, pero también ir como en el acompañamiento personalizado y comunitario, ¿no? O sea, acompañar a cada persona y acompañar al grupo. Entonces, es complejo, pero está bueno, porque nos va haciendo esto de tener la cintura, ¿no? Que yo lo llamo
esto de ir improvisando, pero con base, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión a lo mejor es una dificultad. Y después el tema de los medios. A veces nos quedamos como muy atrás en las catequesis con los medios de comunicación. ¿Sí? Yo sigo viendo lugares de catequesis donde siguen dictando, por ejemplo, el Padre Nuestro a los chicos, como si fuese el colegio que le hacen dictado, que tampoco ya se hace dictado. Bueno, hay como medios que faltan acompañar en los lenguajes del otro. Eso me parece, como grandes dificultades hoy, entre otras, ¿no? El testimonio también, pero bueno, en la cuestión de comunicaciones. ¿Puedo Gracias, añadir una Mariela. cosita? Sí, claro. Vale, pues justo Sí, no, me más dio bien. pie para lo que quería yo compartir sobre tu pregunta que le hiciste a Mariel, ¿no? El último puntito de Mariel. Yo creo que una dificultad enorme en que todavía necesitamos desarmar es que seguimos pensando que hay un lenguaje de la fe, que hay un lenguaje para las cosas de Dios y un lenguaje profano. Nosotros tenemos que empezar a pensar que el lenguaje es constitutivo del ser humano y que hay lenguajes que nos permiten comunicar y que puede ser, cualquier lenguaje puede servir para la experiencia de Dios. En eso yo creo que el directorio es muy claro porque en la parte de metodología, cuando habla de los lenguajes, abre la puerta a 3 lenguajes que son muy poderosos hoy para comunicar y para encontrarnos con el otro en donde está, que son el lenguaje narrativo, el lenguaje de la belleza y el lenguaje digital. Son los 3, no es una súper novedad, pero que queden en el magisterio es importante. Porque si no, seguimos hablando con un lenguaje que el otro hoy no decodifica, no entiende, y pensamos que ese es el lenguaje para hablar las cosas de Dios. Entonces ahí yo creo que hay mucho para rehacer, para aprender los lenguajes del otro y para comunicar de otra manera. Por ejemplo, y cortito, el lenguaje corporal, que nosotros utilizamos muy poco en la fe, es un lenguaje muy poderoso para la comunicación de la experiencia de Dios. El baile, la danza, hay lugares en que se comunica muy bonito esto y se hace experiencia. Y a la gente le gusta bailar muchas veces, pero en nuestras cosas religiosas no se utiliza. Simplemente para mostrar algo posible. Acá están poniendo en el Gracias. chat Patricia, que trabaja con catequesis para personas con discapacidad, justamente, que utiliza todos los lenguajes y los recursos para comunicar la fe. Sí, padre. No, y sin querer abusar, que Marcelo, justo introduciste una pregunta que te quería hacer. El lenguaje narrativo, la palabra de Dios, la Biblia, todo esto que, por ejemplo, me llama la atención, que yo, una serie de Netflix, ciencia ficción, o no sé, ciencia ficción, El Reino, primera en audiencia. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar más lo que es lenguaje narrativo? ¿No? En tu experiencia, en tu caminar, en lo que vos, en tu escucha de tantas personas que acompañás, pero de las cuales también aprendés. Estamos jugando con 4 minutitos para que después pueda hagan ustedes la final, pero decinos algo. Primero, aprender del maestro, que cuando nos habla con historias de vida. El lenguaje bíblico es un lenguaje histórico y de la vida. Hay otros géneros, cartas, discursos, pero los relatos que más guardamos en el corazón son los que escuchamos de niño, de Sansón, de Abraham, de tal parábola. Entonces, Dios cuando quiere comunicarse, cuando quiere hablarse a sí mismo, se hace una vida, una historia, se encarna. Entonces, a mí me parece que lo que primero tenemos que hacer es ayudar a que la gente hable en la catequesis sus propias vidas. Ahí está escondido Dios, ya está presente. Entonces, cuando la gente puede sacar, ¿no? Esto incluso yo lo había pensado, me lo había notado, cuando comunicamos el Evangelio, cuando comunicamos las cosas de la fe, sacamos de lo hondo, de lo de adentro, y es algo del espíritu, rúa,
comunicamos. Entonces, si sacamos nuestra vida, entra en comunión con las vidas de los otros, y ahí Dios se hace vida, se hace presente. Me parece que lo narrativo es así de tan sencillo. ¿Qué te pasó en la semana? Compartí algo lindo. ¿Qué cosa triste te pasó? ¿Qué cosa viste en el barrio o en tu familia que vale la pena contarse? O que te dio luz, o que te trajo tristeza. Entonces, empezar a que, contando la vida que nos pasa, descubrir a Dios que se mete ahí adentro. Evidentemente necesitamos también para eso un catequista entrenado en escuchar, en hacer hablar a los otros, en poder rápidamente decir, esto que el otro me está contando, lo puedo relacionar con algo de acá, que entonces la experiencia de otro que le pasó lo mismo le va a servir. A mí me parece que por ahí hay una buena brecha para empezar a caminar. Muchísimas gracias, Marcelo. Estaríamos casi llegando al final, al horario. No sé si cada uno de ustedes quiere decir una palabrita para, no Pensaba para cerrar, sino para dejarnos pensando para un poco abrir más. también. Cuando Marcelo recién nombraba estas cuestiones de que tienen que pasar por la vida, para mí el gran método catequístico del Camino de Emaús es base, ¿no? Es como un piso para hacer un montón de cosas. Y creo que la primera pregunta que les hace Jesús a los caminantes nos tiene que también llevar a nosotros a reflexionar sobre cómo comunicamos, bueno, justamente el pedacito que me tocaba a mí compartirles hoy, ¿no? ¿De qué están hablando en el camino? Porque si no, a veces yo creo que le voy a llevar un mensaje o le voy a dar respuestas y a veces nadie se hizo esa pregunta y están preguntándose otra cosa y la cuestión vital de la vida de los demás pasa por otro lado. Entonces, ¿de qué está hablando el joven que tengo enfrente, el niño que tengo enfrente, o sea, ni siquiera enfrente, al lado, ¿no? Esto de acompañar al otro al ritmo del otro, o sea, ni empujar, ni decirle síganme, sino a la par, ¿no? Como dice Papo, nada como ir juntos a la par. Bueno, esa cuestión, ¿no? De qué están hablando en el camino y del lenguaje del otro. Estas cuestiones de los lenguajes a veces litúrgicos, que si leemos en un castellano antiguo los chicos no entienden nada en las misas, si uno pone las cosas en el altar y nunca nadie explica, los chicos dicen, ¿para qué pone una vela si está prendida la luz? Y nadie le explicó que es esa vela arriba del altar, ¿no? Entonces, lenguajes físicos, lenguajes simbólicos, lenguajes, modos de transmitir, ¿sí? Y coherencia, ¿no? En lo que estoy diciendo, porque si no, hago dobles mensajes que después no se terminan entendiendo. Gracias. Marcelo. Bueno, ahí Mariel me tocó la beta rockera. Qué lindo hacer un encuentro de catequesis. Nada como ir juntos a la par y caminos de sandal. Soy malo cantando, pero me animo igual para que ustedes también en sus encuentros canten. Ahí tenemos a hacer catequesis narrativa, tomar algo que la gente canta, puede ser una de Papo o de cualquiera, por supuesto, si es mejor más actual que Papo, porque Papo tendríamos que explicárselo a los pibes quién es Papo. Bueno, simplemente, con lo que Mariel decía, esto de comunicar y acompañar, ¿no? Que viene mucho por la pregunta de cómo te va, qué te pasa en la vida, que es la pregunta de Jesús en Emaús. Simplemente quisiera dejar esto también reforzando lo de Mariel. El texto dice que Jesús pregunta 2 veces, porque no es fácil que el otro te abra su vida. Entonces, los procesos de acompañamiento necesitan gradualidad, mucho respeto, mucha prudencia, porque a veces yo le puedo preguntar al otro y el otro le hace mal sacar algo que tal vez es muy doloroso. Entonces, esto necesita tiempo, una catequesis que valore más el tiempo, que vaya más despacio con las cosas de Dios, que sea más contemplativa de la vida de los otros. Y lo otro que yo quiero señalar, lo que yo aprendí de Mariel, me lo anoté. Catequesis
personalizadas. Yo creo que es importantísimo hoy porque vivimos en un tiempo de diversidad, ¿eh? Y esto no es una postura frente a otros debates, sino es lo que nos toca. Vivimos en un mundo complejo y diverso, son características sociológicas actuales. No podemos ya hacer una catequesis que sea igual para todos. Entonces esto nos exige descalzarnos y entrar en el mundo del otro, ¿no? Ver en dónde anda el otro y tratar de diseñar una catequesis que pueda ser comunicación de Dios para el otro. Esto finalmente es mucho trabajo en equipo de los grupos de catequistas, para poder aprender juntos, para ver qué se le ocurre a otro, para ver qué conoce el otro del mundo, de los que tenemos enfrente. Entonces, me parece muy interesante esto. Hoy abrimos miradas simplemente, y bueno, ya vendrán otros conversatorios y otra gente que seguirá enriqueciendo. Justamente esto es un conversatorio, queremos desde un ratito. Lindo pensar y que sigamos caminando. Yo les quiero agradecer a los dos. Cuando en el ISCA intentamos, Instituto Superior, alguna vez incluso hemos charlado con Marcelo, superior no significa académicamente, sino significa intentar visualizar entre todos, como comunidad, ayudándonos colaborativamente, en tratar de vislumbrar algunas cosas, por donde el Señor creo que nos va llevando. Mariel, te voy a pedir y que venzas tu humildad. El otro día me encontré con algo muy lindo que nos pasó en un seminario catequístico en el cual vos participás. Vuelven a lo presencial. Y en un momento donde nos está costando mucho a veces que se vuelva a lo presencial, yo veía las caras, te voy a pedir que en un minuto nos cuentes cómo están viviendo mañana el regreso de ese seminario a encontrarse cara a cara. ¿Podés decir una palabrita? Y está, por ejemplo, los chicos que están ahora, chicos de todas las edades, ¿no? Están ahora en segundo año, vivieron su primer año todo por Zoom. Entonces, en marzo, cuando volvimos, era como la primera vez que se veían en 3D, se veían como de acá para abajo y podían, bueno, con todos los cuidados, encontrarse, ¿no? De otra manera. Después no volvió a agarrar el cierre, pero no se vieron, digamos, un poco, y ahora como están esperando esta vuelta. Al menos en este seminario somos como muy pegotiosos, le decimos nosotros, ¿no? O sea, se espera el encuentro, se esperaba el recreo, nuestro recreo dura media hora, pero porque somos así de, ¿no? Y abrazo y compartir cosas, y a veces el recreo no alcanza, y uno dice, es un recreo de media hora, pero la vida pasa por ahí, ¿no? Encontrarse con todos. Creo que las tecnologías ayudan, las tecnologías acercan, pero también hay cosas en la catequesis que necesitan de esta cercanía, ¿no? Que no es ni una cosa ni es la otra, o sea, no es o presencial o digital. Y a veces necesitamos estas mediaciones. A veces no puedo llegar a alguien que está en Salta y llego a través de una tecnología, y llego, digamos, ¿no? Llego de otra manera. Pero somos seres sociales, necesitamos esto, ¿no? Y estamos aprendiendo a vivir de otra manera desde marzo del año pasado, pero creo que el mensaje también pasa por esto que decía Marcelo, por la corporalidad. O sea, nosotros no solamente somos seres pensantes, sino que necesitamos reconciliarnos también incluso como iglesia, y como mensaje con nuestros cuerpos, ¿no? De decir, es bueno, Jesús no se hubiese encarnado en un cuerpo si no hubiese sido bueno, y necesitamos como esa pegotiosidad, no sé si existe la palabra, pero necesitamos eso, ¿no? Como la catequesis también necesita cercanía, la mano, el abrazo, ahora no podemos pasarnos mates, pero si no nos pasaríamos los mates, ¿no? Así que con mucha alegría se está esperando para todos ahí, con todos los cuidados, pero con alegría. Y miren que Mariel ha escrito mucho sobre comunicación digital y demás, pero sabe cómo equilibrar eso. Y Marcelo, mira, cómo no agradecerte tu incansable frescura en acompañar la formación
Tomá esa palabra de Dios que tenés en tus manos, esa imagen tan linda que tenés atrás, y ayúdanos a terminar con algún texto de la palabra que con esto cierre este conversatorio. El conversatorio del lunes que viene tendrá acento chileno, algo de Uruguay, ya tendremos a Laura entretejiendo encuentros, seguiremos así con los lunes del ISCA, que después ya vendrá alguna película. Nosotros queremos sencillamente los lunes del ISCA ofrecer un pequeño espacio para algunos para seguir soñando juntos, que podemos una catequesis mejor, renovada con la gracia del Espíritu. Marcelo, ayúdanos a rezar una vez más con la palabra. Y gracias. Gracias a todos, gracias Mariel. Yo les cuento que porque les sirve también a ustedes como catequistas. Nosotros nos pidieron hacer algo, entonces el otro día nos encontramos por Zoom, no nos conocíamos personalmente, o sea, nos conocíamos de otras instancias, y lo que conversamos juntos fue muy rico para los dos, y entonces nos ayudó a entretejer miradas. Porque un poco lo de Dios es esto, ¿no? Hacer comunión, hacernos juntos. Por eso lo que yo les dije que había anotado dos cosas de la exposición de Mariel. Una fue lo de las catequesis personalizadas y el otro dice comunicarnos, ¿no? Porque lo de Dios es esto, ¿no? Comunicarnos entre nosotros y con Él. Por eso vos decías algo de la palabra, a mí se me ocurre con esto último de la corporalidad que decía Mariel, cómo empieza dando su testimonio la primera carta de Juan, ¿no? Que es muy bonito para nosotros, inspirador como catequistas. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos escuchado, lo que han palpado nuestras manos del Dios que es vida, esto es lo que les damos a conocer. Después viene otro versículo que no me acuerdo, para que ustedes entren en comunión con el Dios de la vida. Bueno, la catequesis es eso, y sigámosle poniendo nuestro mejor empeño para que Dios haga de nosotros instrumentos para nuestros hermanos. Gracias a todos, gracias Isca, gracias Mariel. Pase bien.